Espíritu Santo. Muy buenos días para nuestros oyentes de Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, hoy sábado, vamos a darle el espacio a nuestro segmento Puerta de Encuentro. Entonces Mabel realmente está con nosotros, Mabel tiene un invitado, entonces vamos a dejar que Mabel nos presente este invitado. Buenos días Mabel y bienvenida. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros radio oyentes. Un sábado más aquí, trayendo temas de mucho interés para todos y sobre todo con un mensaje de vida en medio de la reflexión. Y más que un invitado, es un nuevo integrante a este programa que nos integra y también con mucha experiencia de vida nos trae a compartir toda su vivencia y sus experiencias, que sé que va a ser de mucha bendición también para los radio oyentes. Y César que nos visita desde México. César. Hola, César, hola, pues. Sí, perfectamente, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para compartir y aprender, ¿no? Con quienes nos escuchan, con quienes compartan, además por las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Y una vez más, aquí seguimos con este tema que hemos tratado ya hace algunas semanas atrás, hablando acerca de lo que es el abuso y la violencia. Hemos tocado ciertos temas, ¿verdad? Hemos sacado muchos temas de ese tema. Y seguimos cortando tela, como dicen por ahí, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad en medio de un evento. No solamente tiene que ser un evento precisamente acerca de lo que es el abuso y la violencia, aunque partimos de ese tema, sino cualquier evento que está sucediendo en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos de lo que era la ley del espejo y como decíamos, como es afuera, es adentro. Quiere decir que de una manera nosotros traemos una información interna en la cual nosotros creamos o atraemos eventos que nos ayuda a ver esa situación interna emocional que nosotros cargamos. ¿Con qué objetivo? Simple y sencillamente para que nosotros podamos sanar, transformar esa información en una transformación de bendición y sobre todas las cosas poder manifestar lo que es la identidad y la presencia divina en cada uno de nosotros. Y hoy hablaremos acerca de la responsabilidad que nosotros contribuimos, ¿verdad? La responsabilidad de cómo nosotros contribuimos a cualquier evento. ¿Desde qué parto? Desde el conocimiento, primero que nada, que me identifico como esa hija, ¿verdad? Del Creador, con esa identidad divina que yo tengo y sobre todo ese poder creador que cada uno de nosotros poseemos. La responsabilidad parte desde ahí, porque nosotros realmente creamos lo que creemos, nosotros creamos. Entonces, podemos crear la gloria perfecta o simplemente podemos crear una situación que no va en armonía con lo que realmente nosotros somos. Lo importante aquí es de que nosotros comencemos a tomar conciencia, que creas o no creas, que tengas ese poder creador, realmente ese poder creador está activo en ti y nosotros realmente creamos nuestra atmósfera, ¿verdad? Partiendo de lo que es el tema del abuso y la violencia, yo sé que muchas personas pueden a nivel mental, pasional, pensar, pero ¿cómo es posible que yo pueda crear una atmósfera donde realmente yo soy la persona que sufro, yo soy la persona que realmente la que maltratan? No es algo que yo quiero para mi vida. Bueno, no queremos eso para nuestra vida, primero porque el diseño del Creador en nosotros no está diseñado para nada de esas situaciones. Pero la parte emocional, en la parte generacional, como hemos hablado otra semana, ¿verdad? Es esa parte en nosotros que atraen esa situación, atraen. ¿Sí? Al nosotros atraer es porque ya sea en una situación que vivimos de pequeño o en base a la información que traemos de nuestros ancestros, nosotros hemos creado anteriormente situaciones así que en el momento que se hace presente esa situación es que se manifiesta esa información, se manifiesta
esa activación de esa creación que hicimos. Hubiera sido nosotros o la información generacional que nosotros traemos. ¿Okay? Es muy hermoso uno trascender a esa parte que las escrituras nos dicen a nosotros, que hay maldiciones generacionales y que el Padre nos visita, ¿verdad? Entre la tercera y cuarta generación. La visita que en mi práctica y en mi experiencia, ¿verdad? De lo que significa es visita hasta, y es muy importante que nos enfoquemos en esa palabra, hasta. ¿Por qué hasta? Es porque hasta cuando una persona, en algunas de las generaciones, tome conciencia del por qué, del para qué atraemos situaciones a nuestras vidas. Y es ahí donde cabe la palabra responsabilidad, porque hasta cuando alguien se haga responsable de la información. Creo que la semana pasada, si no me equivoco, mencionaba de la palabra responsabilidad. Responsabilidad no es una carga. Responsabilidad simplemente es esa respuesta activa que tenemos ante una situación. Es decir, yo poseo la respuesta, yo poseo la capacidad de transformar esa situación. Y creo que aquí entonces ya estos dos caballeros que nos acompañan nos dé su opinión acerca de lo que es esa responsabilidad que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos en cualquier evento de nuestras vidas. Porque si seguimos buscando culpables, entonces la situación, podremos salir huyendo, pero definitivamente eso se repetirá en nuestra vida de una manera u otra. A ver, ¿ustedes qué opinan, chicos? No me dejen hablar sola hoy. Dale, César. Bueno, me gusta a mí mucho el significado de las palabras. La palabra hasta tiene toda la razón Mabel, ¿no? Implica la posibilidad de que alguien haga algo, pues. Es decir, el patrón de conducta, o lo voy a decir muy bíblico, la maldición generacional, tiene un límite, y el límite es hasta. Soy abogado, trabajo además de la parte vocacional, ¿no? De atender personas, pues también tengo un trabajo, ¿no? Y mi trabajo es jurisdiccional. Y la palabra hasta en cualquier ley implica un límite, hasta. Quiere decir que todos tenemos la opción de irrumpir un patrón de conducta o algo generacional que se ha venido dando, pues, de mis abuelos, de mis padres y ahora yo, y por consecuencia, si no me doy cuenta, el hasta sigue, pues, a mis hijos o a los hijos de mis hijos. Y esa palabra sí tiene poder. Nada más que es cierto, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y en algún tiempo me tocó dar pláticas en un centro de rehabilitación para consumo de drogas, y era increíble cómo el papá, el hijo y el nieto consumen drogas. Ellos lo saben, pero no tienen la conciencia del hasta. ¿Por qué? Porque se adecúan al modelo que han visto de manera pasiva. Es decir, sin hacer algo. Y hay otros que de manera activa también lo aceptan. Se rebelan, se enojan, pero no encontraron herramientas o personas indicadas, correctas, que le ayudaran a comprender, pues, que eso generó consecuencias emocionales, afectivas y, bueno, carencias, pues, vaya, ¿no? Y ya sé que volvemos a entrar otra vez a lo que sería la violencia que se genera, pues, desde la irresponsabilidad en el propio hogar. Jorge. Yo creo que lo que está diciendo Mabel de las responsabilidades y todo esto tiene que ver que nosotros estamos muy dados a evadir responsabilidades. Estamos muy dispuestos a lo que es enfrentarnos a nuestros propios hechos, nuestras propias verdades. Y mientras nosotros no estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias verdades, siempre vamos a estar culpando a alguien más de lo que nos pasa. Pero nunca tenemos en cuenta que lo que nos pasa a nosotros es decisión de nosotros mismos. Y como decía Mabel también, lo que es tercera y cuarta generación, la maldición de tercera y cuarta generación hasta cuarta generación,
no significa que, bueno, entonces no hagamos nada porque yo soy quinta generación y a mí no me toca. Estamos hablando de que hasta cuarta generación es un ejemplo de que ahí sigue. Pero esto, lo que es las maldiciones, no van a parar hasta que alguien no se pare allí y rompa esa cadena. Y nosotros, el rompimiento de esa cadena siempre tiene que ser por alguien que ya haya recibido ese discernimiento o esa revelación, o que esté muy consciente de lo que está sucediendo, de lo que sucedió, y diga, yo me paro en este momento y no quiero que mi tercera o hasta cuarta generación hacia adelante vaya a sufrir lo mismo que hemos sufrido. ¿Por qué? Porque posiblemente uno dice, bueno, es que a esta gente antes de mi cuarta generación, mi tercera generación les sucede esto, por de pronto por su educación, por lo que ellos vieron la vida como totalmente diferente, por lo que no tuvieron esas enseñanzas que de pronto nosotros tuvimos, porque no tenemos, porque ellos no tuvieron esa capacidad de llegar a un punto determinado que tenemos nosotros hoy. Tenemos muchos medios y esos medios, sin embargo, no nos han servido a muchos de nosotros porque estamos siempre parados en ese conformismo. Estamos parados siempre en esa realidad, pero no en la verdad. Entonces la realidad de nosotros es que las personas sufren, pero pues porque cada uno se lo merece, porque realmente pues tiene su descendencia. Y yo creo que un pasaje bíblico menciona también que había un enfermo y le preguntaron a Jesucristo que por qué se vería esa enfermedad, que si era de una generación anterior o no. Él respondió que no, que era solamente para glorificarse sobre eso. Entonces no hemos visto eso, no lo hemos entendido y siempre estamos tratando de llevar a ese punto que lo que me está pasando tiene que ver por mi generación. Y no, tenemos que ver que realmente lo que está pasando es una plataforma donde nosotros estamos, esa plataforma es de lanzamiento. Y cuando nosotros estamos listos para ser lanzados, vamos a ser lanzados. Pero no vamos a ser lanzados si no estamos listos. Y yo creo que un ejemplo muy claro con esto es cuando van a lanzar una nave espacial. Está en su plataforma, pero mientras esa nave espacial no tenga los astronautas, no tenga el personal disponible allí, esa nave no va a ser lanzada. O sea que nosotros tenemos que estar listos, tenemos que tomar nuestra propia decisión de cuándo yo quiero ser lanzado, de cuándo yo quiero romper esa cadena, de cuándo yo quiero evitar realmente que lo que está pasando a mi alrededor pare. Y entonces yo soy el único yo soy el responsable en sí por los que vienen detrás de mí, no por los que estaban delante de mí. Entonces yo creo que es un punto que lo tenemos que tener muy claro y que sí tenemos que definirlo y de una vez. Totalmente, y es una de las cosas que realmente quiero resaltar en este día es nuestro poder de co-crear. Nosotros somos hijos de verdad del Eterno y nosotros tenemos un poder de co-crear. Nosotros creamos. Hay una enfermedad, es decir, hay una participación voluntaria para esa enfermedad. Aunque esa información sea una información generacional, pero tú tienes una participación. ¿Cómo? Bueno, en ese momento, conectarse con el estado de merecimiento. Y ahí es donde fallamos mucho. Yo creo que todos de una manera u otra en nuestro proceso personal que cada uno hemos tenido con la divinidad, hemos fallado ahí, de realmente tomar ese sentido de merecimiento. Es decir, me creo de verdad que soy y de verdad me creo de que tengo esos poderes. ¿De por qué? Porque simple y sencillamente vengo de ese ADN divino. Y ahí es donde fallamos. Entonces, no es que fallamos porque queremos, es que realmente los pensamientos limitantes, las creencias limitantes que nos han sido inculcadas, nos impide abrirnos a ese campo sobrenatural. Y nosotros somos seres sobrenaturales, nosotros simplemente somos un espíritu que está viviendo una experiencia humana. Hasta cuando yo realmente no me sienta merecedora de ese espíritu, que soy una con el espíritu de la fuente divina del amor, no voy a poder llegar a ese hasta. Muchas de las cosas que la mente nos bloquea y nos dice es, ajá, y entonces dime, yo sé que muchas personas si nos están escuchando dicen, ok, pero dime cómo se hace. Quiero la fórmula perfecta para hacerlo. Ok, yo no te puedo decir cómo se hace, porque yo tampoco, en el momento en que yo estaba en mis situaciones personales, mi mente no me permitía ver la apertura
y la mente solamente se enfocaba en saber cómo se hace. Es que cuando el espíritu fluye en su manifestación, como Jorge decía ese versículo, el espíritu no nos va a echar una cátedra primero. El espíritu lo único que necesita es, ok, yo quiero, yo estoy disponible, que tú te manifiestes para que se haga, valga la redundancia, manifiesto la sanación, la restauración de esa información, ¿verdad? Yo siempre traigo a mente ese recuerdo, ese versículo cuando Dios llamaba a Samuel, ¿verdad? Y el profeta le dijo, bueno, dile que envíe aquí, porque él no sabía identificar. Y es precisamente esa actitud, ok, estoy aquí, yo estoy disponible para que tú me des las instrucciones. Pero si no hay una actitud abierta a recibir, querer ser ese ente transformador de esa situación y entonces co-crear otra cosa, realmente vamos a seguir presos en esa misma espera de ese cambio. Lo que pasa es que esa situación que tú estás viviendo, sea cual sea, la estás viviendo es precisamente para manifestar, para que te abras a manifestar ese poder co-creador. Hay un libro muy lindo que personalmente he leído y hay una frase de ese libro que me quedó muy, muy plasmada. Y dice, si yo no tengo paz, es porque yo no elegí correctamente. ¿Okay? Y ahí es donde uno al identificar eso, es cuando uno se abre. Bueno, si yo no elegí correctamente, me abro a que el Espíritu Santo sea el que elija por mí. ¿Qué es lo que quiere decir en verdad eso? Ok, si yo elegí incorrectamente y no tengo paz y estoy viviendo una situación que no me trae paz, recordar que yo tengo el poder creador para elegir nuevamente. Elegimos una vez más. Y no olvidar que yo puedo elegir una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo yo lo tengo activo en mí para volver a elegir junto con Él. Chicos. Bueno, yo retomo lo que comentó Jorge. Me gustó mucho ese lanzamiento, ¿no? Ahorita también muy en moda, ¿no? El lanzamiento lunar, ¿no? Y podremos ver en la cúspide van los astronautas, pilotos, pero tiene eslabones de propulsión. Entonces, la palabra responsabilidad en su origen latín es responsum, que es una forma de ser considerado sujeto de una deuda u obligación. Quiere decir, pues entonces, si volvemos al ejemplo que puso Jorge de ese lanzamiento, para llegar a un objetivo, hay 4 o 3 tanques de propulsión que van lanzando a esos astronautas a cierta distancia, se va al tanque, llega otro y al final queda la pura cápsula. Y ese ejemplo me gusta mucho porque lo veo como algo generacional. Es decir, de una generación a otra va quedando adeudos, obligaciones, hablando de responsabilidad. Tal vez como padres, ¿qué debe ver a mis hijos? ¿Qué me faltó enseñarles? O cómo le ayudé a mis hijos o a quienes me rodearon, porque no solo es en nuestra casa, también la responsabilidad es integral, también es en la sociedad, también es en la fe que profeses espiritualmente. La responsabilidad también es físicamente, también es conmigo y también es con mis emociones, lo que ya me llega a la parte espiritual. Decía Mabel, las decisiones, es la voluntad, ¿qué más espiritual que una decisión? Entonces, volviendo al punto, ¿no? Esa responsabilidad generacional, también en la escritura viene. Habrá un rey que no quiso tener más responsabilidad, o es decir, cumplir con sus funciones. Y por cierto, ¿no? El profeta le dice, pues vas a morir. Y al arrepentirse le da 15 años más de vida.
qué? ¿Por Porque qué? Porque ya se había limitado limitado que solamente a lo solamente que ya le lo que competía competía. y no vio más allá porque tenía que ir a defender un pueblo. Y eso se Y eso vuelve se vuelve generacional también. Es Es decir, decir, tenemos tenemos obligaciones obligaciones y y aquellas que aquellas que no no hagamos, hagamos, realicemos, realicemos morales, personales, personales, cívicas, económicas, económicas, generan generan deudas. deuda. Y creo que ese es un factor muy importante también ahorita. Eh, Y yo sé que y yo sé que estemos tal vez esté muy desmenuzado, ya se ha desmenuzado, dicho ya se mucho, dijo, pero habría que pero crear habría que crear conciencia en conciencia todo. en todo. ¿Qué me ¿Qué faltó a me mí faltó a como mí papá? como papá? Y también lo Y voy a también lo voy a decir, decir, porque es de ida porque y es de vuelta. ¿Qué me qué me faltó a mí faltó como hijo? como hijo. ¿Cómo está mi padre? ¿Cómo está mi madre? Porque en este En este tiempo, tiempo, en en España, España, en México, México, los los adultos adultos se están relegando. Los adultos mayores se van relegando. plegando. Y hay que decirlo como es. Al menos aquí en México, hace 4 años, una estadística de INEGI decía que 3 de cada 10 niños son abandonados por su Abandonados por su papá y por papá su y por su mamá. mamá. ¿Y Y quienes lo quienes lo cuidaban? Los cuidaban los abuelos. abuelos. Pero si los abuelos los estás dejando al último, quiere decir que la responsabilidad como hijos está carente también. Y eso va a hacer que tengamos deudas generacionales. No podemos llegar a una La sociedad sociedad como quisiéramos algunos si no estamos contribuyendo en el ámbito que nos corresponde de manera integral. integral. Es decir, no solo a mi conveniencia, para que no falte nada en mi casa, sino también pensando en la conveniencia o en lo conveniente para la generación que sigue, que yo veo que es parte de este De este tema o de tema estos o de temas estos aquí. temas aquí, esa aportación. Bueno, Gracias. dependiendo de lo que dice César, yo creo que eso me surge una pregunta. Y César estaba hablando de lo que son las deudas generacionales. Entonces, vamos a un punto muy importante. Nosotros en este momento, y digo nosotros porque pues, estamos hablando de los que estamos acá, tenemos esa capacidad de cancelar esas deudas generacionales porque realmente ya Ujú, nos han enseñado cómo hacerlo. Pero entonces, ¿qué ujú. significa? Que ese porcentaje, digamos, que sabe cómo cancelar esas deudas generacionales es muy pequeño. Entonces, mi pregunta es, para ustedes, ¿estamos nosotros como amarrados realmente a que es solo un pequeño porcentaje el que va a salir adelante porque puede cancelar esas deudas generacionales o cómo nosotros podemos llegar a esas personas para que ellas también puedan cancelar esas deudas generacionales? Porque yo sé que no es fácil, romper una cadena de esta, de una generación de esta no es fácil. Y teniendo en cuenta, también como decía César, esos propulsores que tiene el cohete, digamos son 3 o 4, y cada uno cumple una función específica, son parte de ese engranaje. Pero si el primero, segundo y tercero funcionan bien y el cuarto no funciona, ese cohete no va a ser lanzado. Entonces de ahí que realmente estamos hablando que si son un solo cuerpo, un engranaje, pero si ese cuarto no hace lo que tiene que hacer, de ahí realmente ese cohete no va a poder ser lanzado. Entonces el punto radica también es que nosotros, digamos, nuestra generación, tercera o cuarta, somos los responsables de cumplir esa situación, pero hay personas que no tienen ese conocimiento o realmente saben que todo está pasando tercera, cuarta generación y que de ahí realmente ellos piensan que ahí en algún momento tiene que, se estanca, porque eso es lo que nos han dicho con la palabra tercera o cuarta generación. Entonces, Exacto. ¿cómo podemos Ujú. llegar a esas personas? ¿Cómo podemos llegar a esas personas para decirles, hey, usted no es la cuarta generación, puede ser usted le quedan 9, 10 más, no se estanque ahí y siga adelante, busque lo que tiene que buscar, busque realmente lo que usted tiene que hacer? ¿Cómo podríamos llegar a esa situación? Mira, yo partiría en dos puntos. Uno, nosotros somos una generación que realmente tenemos un privilegio muy, muy hermoso. Yo le doy de verdad todos los días gracias al Eterno de que me haya hecho parte de esta generación. ¿Por qué? Primero que nada, nosotros estamos viviendo unos tiempos muy diferentes de hace 15 años atrás. Yo creo que la misma naturaleza nos habla tan claro de las cosas, ¿verdad? Fuera de eso también la información que tenemos. Nosotros tenemos ahora una información a mano por todos los medios. Tenemos una comunicación que ya no es que se demora 10 años, 5 años para que nos llega al segundo, ¿ok? Entonces, tercero, realmente yo digo que
habíamos por muchos años ignorado la presencia del Espíritu Santo. Yo, es una de las cosas que yo le enseño mucho a las personas, pero perdón, démoslo de verdad importancia, valor a la presencia del Espíritu Santo. Y ahora en estos tiempos, el Espíritu Santo realmente es obvio su presencia, su voz, sus instrucciones, su guía. Es decir, creas o no creas en Dios, yo digo, creas o no creas en un ser supremo, te consideres ateo, bueno, llámale intuición, llámale energía, llámale cosmos, llámale universo, pero estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que la voz del Espíritu Santo de verdad ahora no está pasando en la vida de nadie, pasito, ¿verdad? Él nos está hablando, pero fuerte y muy claro. Y yo creo que toda persona, y eso yo se lo digo porque yo lidio con personas constantemente, y personas que no tienen ningún concepto de fe, ¿verdad? Pero siempre me dice, es que hay algo dentro de mí que me habla, hay algo dentro de mí. Oye, esa es la voz del Espíritu Santo. Entonces, por ende, el Espíritu Santo nos está realmente diciendo las situaciones que nosotros hemos sido destinados a transformar, ¿verdad? Segundo, ¿qué es la conciencia? Se habla mucho allá afuera que si la toma de conciencia, que despierte y toma conciencia, y si se meten en YouTube, ahí podrán escuchar temas de 20.000 de personas hablando de eso, pero ¿qué carrizo es esto? Y hablan de la espiritualidad y que esto y que el otro. Entonces, ¿qué es despertar y qué es tomar conciencia? Primero que nada, despertar es dejar de depender de la mente, dejar de depender de pensamientos racionales, dejar de depender de ese estado humano, de ese estado del mundo de las formas, como le dicen, dejar de depender de las realidades, dejar de depender de que eso que yo he conocido como el mundo de la forma, o el mundo de las materias, o la mente racional, dejar de poner toda nuestra energía, nuestra fe en eso, porque eso fue lo que nos enseñaron de generación en generación. Tomar conciencia es tomar conciencia de que nuestro espíritu, el espíritu que mora en cada uno de nosotros, tiene su propia mente y sus propios 5 sentidos. Y comenzar realmente a dejarnos guiar por esa voz de la intuición. Y esto lo digo una vez más, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, toda la creación posee esto. Entonces, ¿cómo realmente, como dice Jorge, entonces, ok, Mabel, entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Bueno, hay un solo detalle, que quieras, aunque no lo entiendas, porque todos estos temas no se entienden con la mente racional, eso solamente se discierne en el espíritu, o en la intuición, o en el sentir, como le quieras llamar, ¿verdad? Entonces, hasta cuando nosotros no digamos, yo quiero, hasta cuando nosotros digamos, hasta aquí, no más, quiero realmente entrar a ese campo de lo desconocido. Y ese campo de lo desconocido es ese reino tan hermoso que la divinidad ha hecho para nosotros, que somos eso, ¿verdad? Y que somos parte de eso. Hasta cuando realmente no vivamos en ese cuestionamiento, es que quiero pruebas, quiero evidencia de lo que me están diciendo, de lo que esa voz de la intuición me dice. Todos los que estamos aquí presentes, y porque los conozco a los dos también, sé que hemos vivido ese proceso donde hemos obedecido a esa voz y se nos hace muy difícil al principio, desde la mente racional, obedecer, punto. Entonces, como digo yo, para dejar de depender de la mente, tienes que comenzar a perder la cordura. Por eso que yo me apasiono mucho de hablar de estos temas, porque me gusta realmente confrontar mucho al ego. ¿Cuántos años has estado tú en esa situación, viviendo esa situación, rogándole a Dios hasta con un mazo, ¿verdad? Y la situación no cambia.
¿Por qué no cambia? Es porque realmente inconscientemente no queremos el cambio porque no nos sentimos merecedores de ese cambio. Porque ese cambio y esa transformación no viene de la mente, no viene para esta humanidad de nosotros, es para el espíritu. ¿Y para qué para el espíritu? Es para que el espíritu se manifieste. Esa esencia divina se manifiesta en este mundo, se manifieste en esa situación. ¿Qué opinas, César? Wow, pues no cabe duda, ¿no? Que vamos entrando a toda una espiral profunda nos lleva, ¿no? Me encanta porque me encanta que me lleve a escuchar esto y me lleve a mí mismo, ¿no? Porque ahí quiere el valor la palabra testigo, ¿no? La fe de un hecho propio. O de fe de un hecho oído o visto, ¿no? Es la calidad. Y yo digo, bueno, hablando de conciencia, ahora de responsabilidad. Vamos a hablar de conciencia responsable. Y lo pongo con estas pequeñas definiciones. Yo, ¿qué siento? ¿Qué siento? Yo, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Yo, ¿qué decido? Yo, ¿qué quiero? Yo, ¿qué no quiero? Hace unos días les explicaba a unas personas en un taller que di que el no quiero y el sí quiero para mi vida y que no quiero hace un camino. Y mira, quedo enfocado yo. Cuando no tengo el límite del no quiero, queda todo un campo en el que me puedo perder. No hay lindero. De la misma manera, pues, si sé lo que quiero y sé lo que no quiero, es bien importante saber lo que no quiero. Eso puede partir de las experiencias que he vivido desde mi origen. Lo que vi en mi casa no me gustó. Tal vez los gritos, los golpes. Hablando, ¿no? De experiencias traumáticas, vaya. Lo que no he dicho, pero que guardo en mi corazón, es decir, que guardo en mi mente, que guardo en mis sentimientos y que veladamente irrumpen mis decisiones, porque lamentablemente sabemos a los que nos da la vida la oportunidad de recibir y apoyar personas para que se superen, ellos y nosotros mismos tomamos decisiones inconscientes. Entonces, con algo a veces tan sencillo como no quiero esto para mi vida, empiezo a poner un límite, pero me falta el otro límite, que es qué sí quiero para mi vida, ¿no? Cosas diferentes. Yo recuerdo, pues mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Entonces siempre crecí con una carencia tremenda, ¿no? Que con el tiempo me costó mucho trabajo aceptar que era orfandad. O sea, no sabía cómo se llamaba, nomás me acuerdo que yo sentía cuando estábamos en la primaria que llegaban papás por sus hijos y yo me acuerdo que me miraba y me sentía triste, pues. Pero sabemos pues que la niñez y la juventud, la adolescencia, tenemos una fuerza, ¿no? Propia de la edad para ir caminando, venciendo eso, sin embargo no se va. Y eso cuando ya estaba cerca de casarme, yo decía, y lo dije por mucho tiempo, no voy a tener hijos fuera del matrimonio. Ese es un pensamiento mío y fue una creencia. No lo tengo. Me llevó a ser responsable de lo que no tuve conciencia, fíjense bien, era de lo que sí quería para mi vida. Tenía claro algunos no quiero para mi vida, pero lo que sí quería no lo tenía claro, de manera que por no tener también claro ese rumbo, pues se me acercaban o me acercaban circunstancias que me confundían porque no tenía esa claridad. Entonces desarrollar, escribir, tan sencillo como escribir qué quiero para mi vida, me va a permitir recoger de las experiencias que he vivido y que no se queden a nivel de conocimiento. Es decir, transformarlas a experiencias, es decir, a algo que tenga un valor consciente, no inconsciente, ¿no? Porque si es inconsciente, yo rechazo tal vez lo bueno que venga para mi vida. Al hacerla consciente, quiero escribir 10 cosas que sí quieres para tu vida y escribir otras 10 que no quiero para mi vida. Y eso ya se vuelve un rumbo, un lindero por recorrer, ¿no? Obviamente vamos a ir desarrollando más y más. Pero algo básico, porque luego sucede, volviendo al punto, ¿no? Inicial de la plática, ¿qué sucede? Nos llega la deuda.
nos llega esa desinformación que no se volvió consciente y vuelve el patrón, vaya, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, yo creo que... Y la conciencia también es algo, nada más déjame agregar esto antes que lo olvide, y conciencia también es tomar conciencia, despertar y tomar conciencia es, hay oscuridad, encender la luz que soy, porque eso es prender como la luz en medio de la oscuridad, eso es lo que es tomar conciencia, y tomar conciencia aparte en el yo quiero, esto es lo que yo quiero para mi vida, y por lo tanto sé que poseo algo en mí, que aunque no lo conozca, pero poseo algo que va a traer esa transformación a esta situación. Jorge. Yo creo que lo que está diciendo Mabel también es, nosotros hemos sido enseñados con base en creencias y hemos tenido mucho acceso a lo que es esa voluntad permisiva. Entonces, por ejemplo, como decía, el ejemplo que decía César, yo dije no voy a tener hijos fuera del matrimonio y ya, y él lo cumplió. Pero hay otras cosas que uno dice, yo voy a hacerlo y no lo hago porque realmente no está muy relacionado con lo que son las creencias. En este caso César vio el punto de esa carencia, de esa paternidad física desde los 2 años y él ya se lo puso en su mente, ya él dijo, ese es el espejo que yo no quiero reflejar. Entonces como realmente tenemos que adecuar mucho lo que es esa voluntad permisiva de que nosotros hacemos lo que realmente nosotros ya creemos en nuestro inconsciente. Entonces, cuando nosotros ya creemos, nos va a ser mucho más fácil irnos alejando de esas enseñanzas erróneas, de esas creencias que nos dieron realmente totalmente equivocadas. ¿Y por qué? ¿De dónde vinieron esas creencias? Vinieron las creencias de alguien que realmente tuvo la misma situación. Eso fue lo que nos enseñaron, no podemos pedir más porque eso era lo único que sabían. Pero, como decía Mabel, estamos en una situación, una temporada donde ya todo es totalmente diferente, donde tenemos acceso a muchos, digamos, muchos documentales de YouTube, tenemos acceso a muchas personas especializadas en estos temas. ¿Por qué nosotros querer permanecer ahí donde sabemos que es incorrecto, que ese inconsciente realmente, o que esa conciencia no es la real, no es la que nosotros necesitamos? No vinimos aquí para tener ese tipo de conciencia. Vinimos aquí para tener una conciencia mucho más hábil, mucho más despejada, mucho más que sobrevuele lo que realmente nosotros somos, que sobrevuele y traspase realmente lo que nosotros podemos hacer. Porque sabemos nosotros que podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que eso tiene que ver cuando uno está, digamos, mirando un nivel superior, uno dice, vamos al caso otra vez de los astronautas. Bueno, pero es que porque esta persona tiene ese conocimiento de astronauta y de pronto, ¿por qué yo no? Entonces como que empezamos una decadencia realmente y no vemos que somos humanos creados a imagen y semejanza, todos iguales. Lo que pasa es que unos creyeron que pueden ser más que otros, pero digamos sin menospreciar. Pero sí pudieron avanzar, pudieron subirse a esa plataforma y lanzarse ellos mismos. Y nosotros tenemos que lanzarnos automáticamente. ¿Por qué? Porque si estamos esperando a que alguien más nos lance, nunca vamos a encontrar esa persona que nos lance. Exacto. Vamos a encontrar una persona que nos esté diciendo, usted no vale, usted no sirve, usted es esto, usted es gordo, usted es flaco, usted es bajito, cualquier cosa. Y desafortunadamente a esa creencia es la que nos apegamos más. Cuando llega alguien y nos dice, mire, es que usted hace cosas muy buenas, no, nos apegamos más a esa cosa negativa que a las 1000 positivas que nosotros tenemos. Y eso es lo que permite y eso es lo que hace que toda nuestra generación vaya en esa decadencia, si es que nosotros no rompemos esa cadena ahí. Y sabes una cosa, tenemos mucha influencia acerca de lo que es la parte de la religión, ¿ok? De que primero que somos ovejas. Yo les recomiendo que googleen lo que es una oveja. Busquen lo que realmente es una oveja. Una oveja, para ponerlo en otro panorama, es como un zombie. Es una persona que está totalmente tan dopada que necesita que otro los guíe y dirija su vida. Eso es lo que es una oveja. Entonces nos inculcaron que somos ovejitas. Nos inculcaron de que Dios está fuera de nosotros, que tenemos que portarnos bien para que sentirnos merecedores, ganarnos el reino.
¿verdad? Ganarnos las cosas. Es más, desde pequeños nos decían, pórtate bien para que te voy a dar un candy, pórtate bien para llevarte a jugar, pórtate bien y si no te portas bien, ¿ok? Toda esa influencia hizo en nosotros una estructura en nuestra mente. Y cuando nosotros comenzamos a abrirnos a estos temas, y escuchar, porque todos estos temas tal vez tú no lo captes todo, pero hay una palabra que se va a sembrar ahí, el resto va a quedar ahí, en algún momento va a florecer y lo vas a poder percibir con más claridad, ¿verdad? Pero en el momento en que ya nosotros nos podemos abrir a estos temas, ya comenzamos poco a poco a ir derrumbando toda esa estructura mental que nosotros nos construyeron. Ahora, ¿qué pasa con una creencia limitante? Una creencia limitante es una fuerza tan grande en nuestras vidas, pero tan grande, es decir, la mente tiene una fuerza tan grande, porque nosotros no sabemos que los pensamientos tienen una fuerza tan grande, pero en el momento que ya tú sabes que los pensamientos tienen una fuerza tan grande en tu vida, te domina y te manipula, y por lo tanto vienen otras personas, y eres una presa fácil para que te manipulen, porque te enseñaron a depender de otras personas, de otras cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese momento que tú te das cuenta, ahí tomas conciencia de la fuerza que tiene la mente, ahí ya tú comienzas a cuestionar lo que tú piensas. Y en el momento que ya nosotros comenzamos a cuestionarnos las cosas que nosotros pensamos, mira, tenlo por seguro, y eso es, póngalo para ti, tenlo por seguro, que ya tú vas a saber identificar qué no quiero y qué es lo que realmente yo quiero. Y ese quiero y no quiero parte desde el estado de merecimiento de quien yo soy. No tanto es de porque se me antojó, no, es desde el estado de merecimiento, como muchas personas le llaman autoestima. Yo es una palabra que yo respeto mucho, ¿verdad? Pero no me gusta usarla porque yo digo, la estima nosotros la tenemos bien. Lo que pasa es que no nos sentimos merecedores. Si yo te digo hoy, es que tú posees poder de co-crear, poder de transformar, sea la situación que estés viviendo, por más horrible que sea, la puedes transformar en gloria. Y viniste a este mundo para manifestar la gloria, ¿ok? Pero si tienes un estado de merecimiento muy bajo, ¿qué es lo primero que te va a decir tu mente? No, eso es para otro. No, tú no, mira, no sabes ni leer ni escribir, no fuiste a una escuela, no sabes ni hablar. Es lo primero que la mente dice. No, es que eso es para ellos, porque tienen la oportunidad de hablar ahí. No, espérate, eso lo tenemos todo, toda la creación poseemos eso. Y es sumamente importante que realmente hoy, con todo lo que estés escuchando, lo cuestiones de cómo tu mente lo está interpretando. Así como nosotros pensamos, interpretamos la vida. Y como tú interpretas la vida, los pensamientos te definen a ti. Te definen a ti. ¿Y qué quiere decir eso, que los pensamientos me definen a mí? Bueno, creo primero un hábito. Ese hábito lo comienzo a convertir en una conducta y esa conducta la convierto en una identidad, tan simple. Y a veces una identidad puede ser, no puedo, no sé hacerlo, que venga Dios o que venga otro y lo haga por mí, porque no sé hacerlo. ¿Y eso parte de qué? De ahí, de esa dependencia que tiene de ese pensamiento. César. Muy bien. Muy bien. Ahorita escuchándote también, viene a mí hablar de carencias. Siguiendo con la responsabilidad de mi conciencia, de mi yo soy, que tantas veces no tenemos claro, ¿no? Que dependemos de que otros nos digan quiénes somos, como vienes hablando de eso, o generacionalmente se viene hablando de quiénes somos y también de lo que haremos. Y a mí me gusta mucho empezar con las carencias. Cuando veo la escritura que me encanta leer, los enfermos, de los cuales tanto que llevaban, se presentaban o que Jesús pasaba cerca de ellos, se reconocían enfermos. Jesús les decía, ¿quieres ser libre? O ellos, los enfermos, le decían, Jesús, hijo de David, sáname.
si tú quieres. Y les y decía, él sí decía, quiero. sí quiero. Pero ellos planteaban correctamente su enfermedad o su carencia. ¿Cuándo vamos a ser libres? ¿Con qué conciencia? Y sigo en lo básico, yo soy, de lo que yo pienso, yo quiero, yo decido, yo no quiero. Entonces, ¿cómo vas a pedir correctamente? Y por consecuencia, ¿cómo te vas a conducir correctamente si no estás unificado en tu propio interior? Nos han enseñado también a evadir nuestras carencias. Y la gente lo hace en lo emocional. ¿Qué hago para sentirme fuerte? Pero la carencia sigue estando. Y no tiene nada de malo sentirme débil. Habría que ver por qué es. Y habría que ver para qué puede ser bueno en el futuro, porque la debilidad depende, ¿no?, de qué estemos hablando. Pero si es consciente, entonces se puede volver fortaleza, porque va a ser real. Pero no podemos seguir enmascarados, aparentando, porque sabemos que de todos modos ese vacío lo enfrentamos en algún lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y hablando de carencias, pues la primera que pienso yo es la afectiva. Me siento rechazado. Me siento abandonado. Aceptarlo. Mi carencia para resolver problemas, hablábamos de problemas ahorita y de responsabilidad. Me siento capaz. No me siento capaz. ¿Qué me dijeron? ¿Por qué no conozco mis fortalezas? En los múltiples ejercicios que he hecho en los talleres, cuando a las personas les digo, apunta tres fortalezas. Casi siempre se queda pensando la gente. Curiosamente, apúntame tres debilidades. Me apuntan cinco. Las tienen claras sus debilidades. Seguramente se las afirmaron más que lo positivo, que su talento, que su don, que su habilidad. Porque incluso las personas, cuando desarrollamos una habilidad que la traemos innata o genética, pues, o la hemos desarrollado, también a veces en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno social es denostado. Ahí viene el que reza. Ahí este nomás se la lleva jugando, haciendo deporte. Ya estás en tu programa. O sea, wow. Pero si yo tengo claro que eso a mí no solo es mi fortaleza, sino que me da paz, además me gusta, bueno, ya rompo, ¿no? Rompo con ese entorno. Creo que ahí puede darse el asta que hablamos hace ratito, el asta, en que yo empiezo a ser yo. Y está bien si me equivoco, puedo corregirlo. Así es. Bueno, haciendo un poquito de lo que estaba hablando de Maver, que nosotros hemos sido etiquetados como ovejas, pero es que en ese punto yo creo que nosotros sí deberíamos ser ovejas, pero nada más en lo que es obediencia, pero es lo que menos hacemos nosotros. Vemos que las ovejas son bien obedientes, pero eso es lo que menos tenemos nosotros. Y por eso únicamente deberíamos ser llamados ovejas, nada más por eso. Pero eso no nos ha llevado a ese punto. ¿Por qué? Porque digamos la obediencia tiene que ver mucho con el creer, esa creencia divina de que fuimos hechos a imagen y semejanza, de que no debemos depender de nadie para nada. Pero nosotros estamos cayendo siempre en ese punto que yo necesito ser yo porque alguien me esté diciendo las cualidades que yo tengo. Porque yo dejo de ser yo cuando alguien me dice cuáles son mis defectos. Entonces esa vivencia o esa creencia es lo que me aleja de lo que es mi verdad, de lo que es esa identidad que yo debo tener. ¿Por qué? Porque fui creado con esa identidad y una identidad muy grande, una identidad divina. Pero realmente siempre me estoy escudando, siempre estoy esperando que alguien me deje saber lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer positivo. Y cuando es lo negativo, ten por seguro que me voy a desmayar, me voy a caer. Ahí llega ese desvanecimiento. Pero realmente también tiene mucho que ver es porque por ese tipo de enseñanzas que nosotros recibimos, por ese tipo de carencia de ese positivismo que nosotros tenemos, que fuimos hechos para hacer cosas grandes, que fuimos puestos aquí para desempeñar funciones de embajadores, para ser esos embajadores realmente, y que por ser embajadores tenemos la capacidad de vivir de la mejor forma.
No hemos entendido realmente y nosotros vemos embajadores de países en nuestros países y vemos que ellos viven lo mejor posible. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos embajadores, pero para nosotros ser embajadores solamente como ponernos una Biblia bajo el brazo y salir a predicar y salir a sufrir. Y ese no es el sufrimiento, realmente nosotros no vinimos aquí a sufrir, vinimos aquí a vivir, a disfrutar de todo lo que está puesto en nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos han enseñado eso? Esa creencia de que nosotros solamente somos pecadores, como decía Mabel, que solamente somos ovejas, entonces nos vamos a limitar a ser guiados por alguien que desafortunadamente o en ocasiones afortunadamente tiene ese convencimiento de lo que es la vida, de lo que somos nosotros, dónde podemos llegar y quiénes somos. Pero cuando eso no se efectúa en nuestra vida, vamos a estar siempre atados a una cadena, vamos a estar siempre a tener una maleta en nuestra espalda que no la vamos a soltar. Y en ese caso somos como ovejas porque esa maleta que tenemos cargada de sufrimientos, nosotros vamos hasta una congregación, el día que nos congregamos, si es que nos congregamos, la soltamos ahí por una hora y ahí mientras estamos en la congregación nos sentimos libres, nos sentimos como que ya no existe nada, pero cuando salimos automáticamente en la puerta volvemos y recogemos todo eso, lo ponemos en nuestra espalda y empezamos a sufrir de nuevo. Entonces, ¿cuál es el objetivo nosotros de tener ese pensamiento, de tener esa creencia que solamente allí, en esa congregación, en ese edificio, es donde nosotros nos liberamos? Y si nosotros nos liberamos allí, tendría que ser que nos sentimos liberados a partir de allí también. Que toda esa maleta que nosotros traemos tiene que ver hasta que nosotros llegamos hasta ese punto y de ahí para arriba vamos a desocuparla. Y cuando digo vamos a desocuparla no significa que no vamos a tener cosas más para echar en esa maleta, pero la capacidad no es llenar la maleta, sino desocuparla. Y la podemos desocupar cada día. Todo depende de si tú te aferras a lo que tienes en esa maleta. Yo creo que eso tiene que ver mucho cuando nosotros nos aferramos a esos cuartos de San Alejo que llamamos. Y todo lo recogemos, lo metemos allá. Compramos porque esto lo voy a usar dentro de 8 días. Compramos dentro de 15 días. Esto lo voy a usar dentro de 6 meses. Entonces nos vamos llenando de todo eso que en un momento determinado tenemos tanto allí que cuando entramos a ese cuarto no sabemos qué es lo que estamos buscando y no sabemos qué es lo que vamos a botar. Entonces sería muy bueno ir despejando cada día, soltando esa maleta, soltando esas limitaciones que nosotros tenemos, desocupándonos de esas carencias y empezar a ser ese yo soy realmente, que es el que el Padre hizo a su imagen y semejanza. Y es muy importante en lo que tú dices, Jorge, es algo. Y esto aquí es parte de lo que yo también trabajo con mis clientelas, a enseñarle. Cada pensamiento, cada creencia que nosotros tenemos son pactos. Por eso es que cuando uno está dentro de una iglesia puede tener la mejor conducta, pero cuando sale esa otra conducta, esa otra personalidad se apodera de nosotros y no podemos cambiar, es decir, volvemos a hacer esa otra personalidad. ¿Pero por qué? Porque inconscientemente, por este mismo línea que estamos hablando de los males generacionales, de generación en generación, ¿verdad? Se han hecho pactos. Es decir, le voy a dar un ejemplo para que capten más lo que trato de transmitirle. Es decir, todas las generaciones anteriores han habido médicos, ¿verdad? Tienen que seguir los médicos. Han habido personas mentirosas, tienen que seguir la mentira. No se puede cortar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hacemos pacto. Yo no puedo ser diferente a mi generación. Yo tengo que seguir siendo mentirosa, tengo que seguir siendo médico, tengo que seguir teniendo deudas, porque eso influye mucho en la parte financiera. No puedo tener más parte financiera que mi generación porque yo era pobre. Esto es un tema muy profundo para poderlo a profundizar en este instante, pero lo que quiero llevarle el punto es, toda creencia limitante que nosotros tenemos, es decir, todo pensamiento, que esos pensamientos que nos acosan una y otra vez, detrás de ese pensamiento, de esas creencias limitantes, hay lealtades, lo que le llaman lealtades invisibles, también pactos se puede usar esa palabra. Entonces tenemos pactos inconscientes con esta información, estas memorias dentro de nosotros. Por esa razón, hay muchas conductas que se nos hacen como tan difícil superar o buscar cambio. Como le decía,
antes, es en el momento en que nosotros podemos comenzar a cuestionarnos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos, vamos a poder abrirnos a la información e identificar esas lealtades invisibles. Una vez más le digo, como hijos del Eterno, poseyendo ese poder de co-creación, nosotros podemos transformar esa información y cortar ese conducto, ese cordón umbilical, porque es como un cordón umbilical que nos ata a esas memorias ancestrales. Cortar y ser nosotros mismos. ¿Qué es ser nosotros mismos? Bueno, comienzo a tomar la vida, porque resulta ser que toda esa información de creencias limitantes, nosotros no tenemos vida ahí, nosotros estamos sobreviviendo y dependiendo de esa información. Por eso que siempre lo uso cordón umbilical. No cortar ese cordón umbilical, tomar la vida. Y en el momento en que yo tomo la vida, viene la revelación y viene mi actitud interna de obedecer a todo lo que esa voz del espíritu, intuición, energía, universo, como le quieras llamar, y te abres a esa información, a esa directriz que te da el espíritu. Y entonces ahí se puede transformar todo eso. Una cosa que quiero rescatar con esto que yo estoy hablando es por qué a las mujeres, hombres que estén viviendo violencia doméstica es tan difícil salir de una situación así por esas lealtades familiares, por esos pactos invisibles que hay. Pero no quiere decir que te vas a quedar esclavizado ahí. Simple y sencillamente levántate y dice, esto no es mío, esta información no es mía. Yo soy un ser divino perfecto, en orden internamente, aunque tu mente te diga lo contrario. Pero en el primer momento que nosotros comenzamos a decir, espérate, yo no soy eso que estoy pensando, yo no soy eso que está pasando en mi vida. Ahí realmente se levanta ese poder transformador y créelo que vas a tener toda la información, te va a venir y vas a poder transformar eso. César, ¿quieres añadir algo más? Sí, me gustaría, hace rato Jorge decía, ¿y cómo podemos aportar para esas deudas generacionales, ¿no? Y mi aportación sería decirle al auditorio una palabra muy recurrente a veces en nuestra infancia: no has madurado, muchacho. Y la madurez emocional consta de estos principios. Primero, entonces, cuestionarme, bien decía Mabel, cuestionarme, porque estamos acostumbrados a buscar culpables también. Pero... No sé, no te escucho, ¿no te escucho bien? Dimos tu audio, César. ¿No se escucha? No. Ajá. ¿Ya? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No, espérate un momentico que se cayó la llamada. No, dame un momentico porque se nos cayó la llamada. Se cayó la llamada, te estoy llamando de nuevo. ¿Se escucha correctamente? Ahora sí ya. Gracias, muchas gracias. Disculpen. Bueno, cuestionarnos. Es importante cuestionarnos. Recuerden que las decisiones salen de mí. Y recuerden algo que decía mi hermana Mabel, pasamos a veces de víctimas, no lo dijo aquí, pero lo ha comentado, lo hemos hablado, pasamos de víctimas a victimarios. Porque no estamos conscientes. Entonces, en cualquier momento cuestionarnos. Dice la Escritura, que siempre, decía el apóstol Pablo, discierne las inspiraciones. En otras traducciones dice, discierne los espíritus. Siempre debemos discernir, no solo por lo que escucho y veo, sino también por lo que sale de mi boca y decido. Siempre cuestionarnos. ¿Soy una persona madura? Antes lo relacionábamos con la edad, hoy sabemos que no.
socialmente, sociológicamente tenemos tantos acontecimientos, independientemente de la edad, que reflejan una falta de madurez de las personas. Ahora, ¿qué es madurez emocional? ¿Tomas decisiones independientes del criterio y opinión de los demás? Primer punto. Otra vez, ¿tomas decisiones independientes de la opinión de los demás? Autonomía. 2. Conducta a la altura de las circunstancias. Cuando nos sobrepasamos, luego nos justificamos. Incluso nos rodeamos de personas que nos justifican porque hacemos un grupo homogéneo en conductas. Ahí se oculta una gran debilidad. 3. Estabilidad en las emociones. En tus emociones. Sé que detectas claramente las emociones de otro. Conducta espejo. Pero ves las tuyas. Cuestiónate y hazte responsable. Responsabilidad al hablar y al actuar. Cuánta incoherencia y cuánta incongruencia en el acto y en el contenido de lo que hablas. También es responsabilidad. Y déjame decirte que generas deudas con eso. No importa cuál sea tu giro. Profesional, si es pastoral, sacerdotal, familiar. ¿Qué es lo que hablas y qué es lo que haces? Expresar el afecto o amor consigo mismo y a los demás. Madurez emocional implica la capacidad de expresar el amor. Recuerdo mucho en algunos talleres y por mí mismo incluso cuando abrazas a alguien que se pone duro, rígido o que incluso pone las manos por enfrente y como que te quiere rechazar. No todos saben o tienen la capacidad de recibir la expresión del amor o de la expresión afectiva. Es bueno. No, es que sabe que la quiero, pero no se lo digo porque me da miedo, me siento inseguro. Bueno. Perdón, el número que sigue. Claridad en objetivos y propósitos. ¿Cómo puedo querer algo si no sé lo que quiero? Claridad de objetivos y propósitos. Y por último, para mí es uno de los más importantes porque no solo es emocional, sino también, por lo tanto, es espiritual. Dominio de sí mismo. Un fruto maravilloso del Espíritu Santo, dominio propio, templanza en algunas traducciones. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ejerce en mí ese poder para que yo, aunque esté enojado, me conduzca y me dirija verbalmente contigo, correctamente. En términos de comunicación, estamos hablando de asertividad también. Aunque esté enojado, aunque esté triste, no me apego a esa emoción y me conduzco responsablemente. La asertividad también implica la capacidad de decir que no a lo que es no. Es un límite. ¿Por qué? Porque no soy dominado por una emoción. Es decir, madurez es mucho más de lo que creemos. No solo es un actuar, sino también es un pensar y un sentir, todo conjugado en una persona. Y para mí esa sería una aportación, no es mía, es una aportación que viene en la Escritura, que debemos de ayudar a los demás a ser conscientes. Primero, que se cuestionen. Es lo primero. Y después que te hagas cargo de ti mismo y que te quites, diría Jorge, las piedras que acumulaste, sácalas de la mochila, vas a ver que venías cargando demasiadas cosas. 1, que no te corresponden. 2, que no fue tu culpa. 3, que tomaste decisiones equivocadas. 4, cambia tu vida. Sí se puede. Gracias. Bueno, creo que el tiempo se nos acaba. Yo creo que César terminó acá con lo que necesitábamos. Ya él nos dio esos tips realmente. Yo creo que fue la conclusión perfecta. Pero algo así pequeñito para yo agregar, podríamos decir que nosotros ya sabemos a qué le tenemos que decir sí y a qué le tenemos que decir no. Eso ya lo tenemos claro. Lo que nos falta es esa madurez de la que hablaba César, para decir sí a lo que es sí, no a lo que es no, y enfrentarnos, no importa las consecuencias que vengan.
Lo que pasa es que tenemos el problema que nosotros nos creemos salvadores y queremos salvar a todo el mundo, queremos salvar a cualquier persona que esté a nuestro alrededor, cuando ni siquiera nos hemos podido salvar a nosotros mismos, ni siquiera somos capaces de decir no, a nosotros sí o a nosotros no. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, ¿cómo queremos seguir rompiendo esa escala generacional? Empecemos por mí, digo sí a lo que tengo que decir sí, a lo que no tengo que decir no. Así es que, Mabel, te dejo para que despidas el programa entonces. Yo creo que fue un tema, bueno, fueron bastantes temas, pero yo creo que fue muy, muy dinámico y yo creo que llegaron temas de todo un poquito, pero siempre en base a lo que son esas creencias, a lo que es todo lo que el tema que hemos hablado siempre. Cada semana realmente la tela se hace más grande y hay más tela para cortar. Y de eso se trata. Yo creo que realmente nosotros nos dejamos llevar por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y hablamos lo que es necesario y para esas personas que necesitan simple y sencillamente esta, esta semillita en sus vidas. Y una vez más yo le digo a cada uno, lo que te resonó, recíbelo con todo amor y lo que no te resonó, simplemente déjalo ahí a un ladito y en su momento la luz en ti se encenderá con todo esto, pero fue necesario que escuchara. En la vida nada es bueno ni nada es malo, todo es necesario y todo es perfecto. Es que si estás escuchando esto, o en algún momento lo escuchas, no sé, en este momento en vivo, es porque realmente es, estás listo para escuchar. Y de esto se trata. Yo personalmente tengo un compromiso sé que es mi misión de vida, hablar, hablar de estos temas. Realmente traer un tema para confrontar a quién, al ego, para confrontar a quién, a la mente y para enseñarles a las personas a cuestionarse y que despierten realmente a esa manifestación y a quién realmente son. Eso es todo. Y realmente muchas gracias a ustedes, muchachos, y a toda la radio oyente, a los radio oyentes que nos acompañan en este día y los que nos van a seguir acompañando por las redes sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces a nuestros oyentes, gracias a César por hacer parte de este equipo, realmente, ser parte de esta emisora. Gracias Mabel por tener, digamos, esta calidad de personas que aportan para lo que es la vida de cada uno de nosotros, porque son aportes realmente de que estamos como sacando ese de lo más profundo que nosotros tenemos, que ahí estaba sepultado eso, está saliendo a flote. Entonces, de verdad que el aporte que hizo César hoy fue espectacular y fue grandioso y es más que todo es un aporte lo que es real, lo que estamos, lo que dejamos, lo que hemos dejado de vivir, pero que tenemos que empezar a vivirlo para poder realmente llegar a ser ese yo, ese quién soy y ese realmente poder romper esa cadena, esas cadenas generacionales, para que podamos decir hasta mí llegó esa maldición, llamémoslo así, y que pues la podamos romper de una vez. Así es que